Hoy vamos a hablar de las configuraciones organizacionales, que es el tema de fondo de la lección. Y según nos explica Misberg, estas configuraciones surgen a partir de diferentes investigaciones que se han hecho en la historia, analizando lo que son prácticas, comportamientos y tendencias generales en el desarrollo organizacional. Una cosa importante que aclara Misberg es que no siempre las estructuras se presentan en una condición pura, es decir, si nosotros clasificamos una estructura de una manera determinada, puede que tenga algunos matices complementarios. Entonces es un tema importante de tener presente, de que las estructuras no van a ser formas puras, sino que pueden implicar alguna composición dependiendo de cuáles son sus características, que hace que pueda tener diferentes clasificaciones, aunque va a privar, dice Misberg, una principal función característica que nos va a permitir clasificarlo. Este es el esquema de cómo Misberg ve un organigrama. Esencialmente, él lo que dice es que los organigramas tienen factores comunes que pueden de alguna manera resumirse en este gráfico. Tenemos arriba la ápice gerencial, que son los tomadores de decisiones o la cumbre estratégica. Ahí son tomadores de decisiones de alto nivel. Tenemos las líneas medias, que es donde van a estar las jefaturas o mandos medios, ya no tomadores de decisiones a nivel estructural de manera de alto nivel, valga la redundancia, sino que son encargados, coordinadores o supervisores de área o departamento. Tenemos un núcleo operativo en la parte posterior, y ese núcleo operativo se refiere a las y los colaboradores. No significa esto que todas sean funciones operativas. Igual esto clasifica para organizaciones de orden profesional. Es decir, el núcleo operativo se refiere al grupo de colaboradores y colaboradoras, indistintamente de si su trabajo es muy calificado o poco calificado a nivel de especialización, ¿verdad? Luego tenemos la tecnoestructura, que es un área dedicada a la parte de asesoría para el funcionamiento operativo. Es decir, aquí tenemos expertos, ingenieros, personas que son las que permiten optimizar lo que es la operación, si hay maquinarias de por medio, o en su defecto son los gestores de calidad, gestores de procesos, que van a ayudar a que esto funcione operativa y administrativamente de manera adecuada. Y luego tenemos el staff de apoyo. El staff de apoyo son de alguna manera áreas complementarias a la gestión, donde vamos a tener asesores jurídicos, asesores en comunicación y en general son asesores que ya no van a trabajar sobre el área sustantiva de trabajo, es decir, sobre el núcleo de operaciones, sino sobre lo que es recomendaciones generales para el desempeño de la organización. Dentro de las configuraciones, de acuerdo con lo que nos expone Misberg, hay 6 tipos de organizaciones. Recordemos de nuevo que esto puede presentarse en una condición no tan pura o no tan discriminatoria de las otras alternativas, pero que van a ser rangos que vamos a seleccionar por priorización. Es decir, si una organización tiene características principalmente de un tipo, la vamos a clasificar bajo esa condición. En el caso de las estructuras simples, no hay mucho pierde porque son estructuras pequeñas. Estructuras donde hay un tomador de decisión, ¿verdad? Que es usualmente la persona o una tomadora de decisión, que es la persona que va a estar a cargo. Pensemos en una agencia que se está apenas consolidando y va a tener unas 4 o 5 personas máximo en ese proceso de germinación. Ahí las decisiones se toman en grupo, cualquier consulta se resuelve con la persona responsable y todo se maneja de una manera muy personalizada, porque es una estructura pequeña y eso, digamos, facilita que se dé de esa manera. Luego está la burocracia maquinal, que es para organizaciones de mediano
o gran tamaño, donde ya necesitamos estructurar procesos que funcionen de manera operacional. Es decir, que no haya una dependencia de la decisión de una o un grupo de personas, sino que ya las cosas estén debidamente estructuradas. Entonces, por ejemplo, una empresa como Walmart, por pensar en algo, tiene una estructura gigante, pero ya todas las decisiones están estructuradas. Cada área de trabajo sabe qué tiene que hacer y en caso de que se presenten ciertas circunstancias, cuáles son las directrices. Eso evita tener que estar subiendo a la persona que está en el ápice estratégico para que tome las decisiones, porque no tendría posibilidad alguna de poder ingerir en las decisiones múltiples que tiene una organización tan grande. Sin embargo, bueno, si se presentan situaciones atípicas, se escalará en la línea de mando y de acuerdo con las discrecionalidades en la toma de decisiones que tenga cada dirección, cada jefatura, podrá tomar la decisión o tendrá que escalarla. Normalmente estas cosas, principalmente en empresas transnacionales, están muy bien documentadas para que cada quien tenga claridad en cuál es el alcance de su discrecionalidad en la toma de decisiones. Luego tenemos la burocracia profesional. La burocracia profesional se refiere a organizaciones que pueden tener un tamaño mediano o grande, pero que en el fondo tiene por sus características funcionales a colaboradoras y colaboradores de mayor nivel de preparación, es decir, son personas más calificadas. Esto significa que tienen conocimientos mucho más específicos y pueden tomar decisiones. Entonces, pensemos en una organización de consultoría o un Price Waterhouse o una misma agencia de comunicación ya a nivel global, ¿verdad? Pensemos en un Ketchum, un Edelman, un Burson Marsteller. Y entonces ya los niveles de discrecionalidad trascienden al área de las jerarquías y le permiten a las y los colaboradores tener más flexibilidad en decidir cómo van a resolver los problemas operativos de trabajo, ¿verdad? Porque son personas que tienen mayor posibilidad de tomar decisiones. Está la forma divisional. Normalmente esto es cuando una organización ha crecido mucho y se distribuye en diferentes componentes. Y entonces ahí vamos a tener agrupaciones o subempresas que van de alguna manera a suplir a la casa matriz y eso permite hacer una segmentación de procesos. Y finalmente la docracia, que la docracia tiene que ver con, normalmente son funciones más interdepartamentales, aunque hay organizaciones que son totalmente adocráticas, es decir, son, en el caso de organizaciones, tienen que ser de pequeño tamaño, que resuelven los problemas conformando equipos ad hoc, o sea, para atender una situación específica y resolver determinado tipo de problemas. En el caso de las estructuras simples, pueden ser organizaciones de cualquier índole, en el tanto su estructura sea de pequeño tamaño. Aquí tenemos el principal mecanismo de coordinación, es la supervisión directa. Es decir, hay una concentración en la toma de decisiones y la parte fundamental de la organización es justamente ese tomador de decisiones que se convierte en el centro de la organización. A nivel de diseño estructural, de nuevo, hay una estructura muy centralizada y a nivel de contingencia, es una organización que va a tener mucha flexibilidad porque al tener una estructura tan pequeña puede adaptarse de manera muy sencilla a las condiciones del entorno o a nuevas exigencias. Estas organizaciones pueden ser públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales. En realidad lo que importa es que el tamaño eh, sea pequeño. Y cuando digo organizaciones públicas es porque pueden ser de organizaciones como el Ministerio de Información. Es una organización muy pequeña, ¿verdad? Uno pensaría que todo el aparato estatal tiene que ser grande y no necesariamente.
Aquí tenemos cómo se ve la propuesta estructural de Mintzberg, donde se ensancha el núcleo de operaciones y se adelgaza sustancialmente la línea media. No vemos ni la tecnoestructura ni el staff de apoyo, porque de nuevo todo está sumamente centralizado. Dentro de las características que tiene, de nuevo, una supervisión sencilla o simple, un flujo de trabajo muy flexible, poca actividad de investigación, porque normalmente las personas tienen que hacer todos los procesos eh, y no hay tanta oportunidad de especialización, un control financiero rudimentario, no hay tanto estándar, no hay tanta predefinición de procesos, una gran capacidad de adaptación y es muy dependiente del líder. Y valga la puntualización que hace el autor y de su salud, porque si el líder tiene un accidente y queda incapacitado, se para o se paraliza la organización. A nivel de estructuras simples, hay estructuras que son muy autocráticas, hay gente que es muy autoritaria, otras personas son más carismáticas. Cuando uno ve un Bill Gates, uno se imagina una persona carismática habiendo iniciado ese emprendimiento, mientras que tal vez un Steve Jobs hubiera sido un poco más autocrático, ¿verdad? Y están las personas que tienen la naturaleza emprendedora, que es ese ánimo, ese espíritu de emprender nuevos proyectos y actividades. Bueno, aquí pasamos ya al esquema de la burocracia maquinal. Aquí vemos el caso de una maquila. La maquila tiene un grado de vinculación importante con la burocracia maquinal, pero puede ser también cualquier otro orden de estructura de grandes. Mira, hablamos de nuevo de empresas de gran tamaño con procesos muy operativos donde las personas entran, tienen claro lo que tienen que hacer y no necesariamente tienen que estar consultando ni generando requerimientos para la toma de decisiones. Mira, ya todo está muy distribuido, muy estandarizado, incluyendo lo que es la producción, cuánto produce una persona, cuánto es el estándar, cuánto es bueno, cuánto es bajo, etc. En la burocracia maquinal, el mecanismo de coordinación está claramente tipificado por la normalización, es decir, la norma, lo que dice el estándar, es lo que la persona tiene que seguir, ¿verdad? Ese manual de procesos. La parte fundamental es la tecnoestructura, que permite que todo opere adecuadamente. Y a nivel de parámetros de diseño de la estructura, hay una estandarización de comportamientos, se promueve la especialización para ser más eficientes y rápidos en general. Hay mucha horizontalidad en lo que son los puestos de trabajo, pero hay verticalidad en la toma de decisiones y usualmente son centralizadas, aunque también dependiendo del tamaño puede haber algún grado de descentralización. A nivel de contingencia, normalmente no son tan flexibles como las organizaciones que tienen estructuras simples, pero tienen dificultad para hacer virajes, pero una vez que hacen el viraje y una readecuación del proceso, vuelven a ser sumamente eficientes en su producción, ¿verdad? Lo que pasa es que todo tiene que quedar definido, los procesos establecidos, y eso implica que haya más lentitud en la adaptación. Bueno, algunas características tenemos aquí: trabajo normalizado, gran división del trabajo, o sea, la gente se especializa en su rol, en su función específica, muchas normas y procedimientos, poca flexibilidad o discrecionalidad, la gente tiene que seguir lo que está establecido, hay diferenciación en las unidades y tareas y hay una obsesión por el control para garantizar que se cumplan los objetivos de producción. La evaluación del desempeño, al igual que la supervisión, es muy presencial, es muy directa. Las estructuras, de nuevo, a nivel de toma de decisiones son muy verticales y hay una gran centralización en lo que es la parte de planificación. Dentro de los aspectos normalizados están las cualificaciones o especificaciones esperadas del personal, cuáles son las
las habilidades y destrezas, responsabilidades, vías o mecanismos de comunicación, las reglas de trabajo y las líneas de mando, ¿verdad? Todo lo que son las jerarquías. Aquí vemos un poco la radiografía de cómo funciona una organización maquinal, donde ya la línea media es más desarrollada que en la estructura simple y ya tenemos una estructura de un staff de apoyo. Generalmente son entornos sencillos y estables, los trabajos son repetitivos, no hay lugar para discusiones sobre procedimientos, ¿verdad? Y los trabajos son bastante básicos, ¿verdad? Son labores muy manuales usualmente. Pueden llegar a tener algún grado de complejidad, pero siempre son mecánicos, ¿verdad? Y esto o este tipo de organizaciones pueden generar lo que el autor llama buropatías, que son como algunas características anómalas. Son como enfermedades de la organización. Y aquí dice Misber, dentro de estos comportamientos disfuncionales, pone el caso de unos bomberos que incendian un edificio porque estaban aburridos, simplemente para tener algo que hacer. Entonces, claramente era un edificio abandonado, pero el tema es que entonces empiezan a generarse eh, ideas de ocupación del tiempo que distraen al equipo de lo que tiene que hacer. Eh, en el caso de esta empresa, Mark and Spencer, se eliminaron los mecanismos de control y descubrieron que tenían un ahorro sustancial en papelería, porque lo hacían con fichas, no electrónico. Sin embargo, esto en algunos casos tiene también un valor que creo lo comentábamos el otro día, y es la autorregulación. Y la autorregulación tiende a ser más efectiva, porque entonces yo en lugar de entrar a la hora exacta, procuro estar un poquito antes o salir un poquito después para no correr el riesgo de entrar en alguna discrecionalidad con respecto a la hora, de si mi reloj estaba adelantado o atrasado. En organizaciones muy operativas, muy grandes, no es tan fácil hacer una supervisión visual y poder llevar un recuento óptimo de los procesos de asistencia, pero pueden irse haciendo pruebas y la persona que incumple o presenta disfunciones en el cumplimiento de su horario, se le puede aplicar la marca. Sin embargo, en términos generales, la marca tiene algunas implicaciones complicadas. Por ejemplo, si la persona se queda trabajando 3 horas extra, pero llega un día tarde, se le sanciona, ¿verdad? Aunque hubiera llegado 5 minutos tarde, a veces las sanciones son por 3 o 4 tardías. Pero lo que quiero decir es que no hay una compensación. Entonces, tal vez para las personas podría tener un valor desde el punto de vista de su tranquilidad emocional, que si yo llego 5 minutos tarde pueda reponerlos, ¿verdad? Incluso puede haber hasta un factor de penalización. En lugar de 5 repongo 10, por poner un ejemplo, pero no una penalización a nivel de sanción, ¿verdad? Sanción en términos de que vaya algún tipo de amonestación o algún tipo de penalización a su expediente, sino que sea más un convenio. Eh, Hay empresas donde la gente tiene que marcar para almorzar y marcan antes de salir y resulta que tienen que hacer 20 minutos fila en el microondas, tienen que calentar, almorzar, lavarse los dientes y regresar y su total de tiempo es media hora. Entonces al final el tiempo efectivo de almuerzo terminan siendo 5 o 10 minutos y eso claramente tiene implicaciones en la salud. Entonces yo también debería como empresa tener previsiones para garantizar que los turnos o la cantidad de microondas sea suficiente como para que la gente no tenga que invertir más tiempo haciendo fila que en calentar el almuerzo, o en su defecto ver cómo puedo contabilizar de una manera distinta esto, o tener hornos solares donde la gente deja el topper y ya a cierta hora están todos a una temperatura adecuada, etcétera, ¿verdad? Es ver cómo resuelvo el problema. Muchos de los conflictos pasan por recursos humanos porque ahí es donde se plantean las quejas y los reclamos y por ende es necesario que haya personal especializado y que tenga la ecuanimidad emocional adecuada para atender y dirimir este tipo de conflictos. La comunicación informal en las organizaciones mecanizadas es muy fuerte
porque normalmente la comunicación formal no es suficiente o no es adecuada. Entonces, se subsanan a través de la informalidad los requerimientos de información. Y claro que esto da pie para que existan rumores y información imprecisa, etc. Y ahora pasaríamos a lo que es la burocracia profesional, que son organizaciones conformadas por personal calificado en muy diferentes ámbitos. Esa calificación del personal, como decíamos, le da más potestad para tomar decisiones. El principal mecanismo de coordinación aquí es la normalización de actividades, es decir, si hay ciertos estándares, ¿verdad? Dependiendo del caso pueden ser más, pueden ser menos. En el caso de no sé, de una firma de ingenieros, por ejemplo, de los códigos de construcción y todo esto es parte de la normalización que ellos deben cumplir, y también hay normas a nivel de la organización con respecto a cuántos clientes debe atender y cuáles son las pautas generales. La parte fundamental de la organización es el núcleo de operaciones, porque claramente uno o la organización depende del buen desempeño del personal. A nivel de parámetros de diseño, generalmente hay una gran especialización a nivel horizontal y hay mucha descentralización. Recordemos que la gente tiene bastante flexibilidad en la toma de decisiones. Y en cuanto a la respuesta a la contingencia, ciertamente si la organización es mediano o grande tiene algunas dificultades, pero como hay mucha discrecionalidad en los profesionales para abordar la toma de decisiones, puede adaptarse de una mejor manera que en el caso de las burocracias maquinales. Algunas características, bueno, son estructuras esencialmente burocráticas porque hay líneas de mando, se basan en normas por el tema de orden y tiene una estructura basada en un diseño de funciones. Para efectos de la contingencia, aunque el entorno es complejo, digamos, ellos tienen algún grado de sistematización o estandarización que les permite tener una inercia a la estabilidad. El sistema técnico no tiene una regulación excesiva, pero sí hay límites, ¿verdad? Aunque hay discrecionalidad, hay límites. Y en general sí va a haber siempre influencias de modas o tendencias a nivel de industria en el tema de trabajo de la organización. Esta es un poco la radiografía que nos dice Misber de la estructura profesional en lo que hace el organigrama, es decir, hay un núcleo de operaciones mucho más fuerte, la tecnoestructura ya no es tan necesaria, se ha reducido y tenemos siempre un staff de apoyo. Y veamos que la línea media o de mandos medios tampoco es tan robusta. En general es una estructura bastante descentralizada, el profesional debe aprender a resolver los problemas por sí mismo o por sí misma. Hay un alto nivel de especialización, es una estructura mucho más democrática, hay más horizontalidad en la toma de decisiones, ¿verdad? Incluso se define como una pirámide invertida. En ocasiones pueden haber estructuras paralelas cuando hay proyectos donde yo consolido personal para atender alguna situación específica. En general es como lo más relevante. Las propuestas estratégicas normalmente vienen de los profesionales, aunque puedan tener guía de los supervisores, gerentes, líderes, etc. No obstante, sigue habiendo mucha autonomía e independencia. La supervisión directa no es tan cierto que no exista. Sí existe, pero es menos invasiva que en el núcleo operativo de la burocracia maquinal, pero siempre existen gestiones de supervisión. En el caso de la forma divisoria, que es la que les comentaba, ya cuando una empresa es tan grande que se consolida por divisiones, el mecanismo de coordinación es normalización de los outputs, es decir, cuáles son los productos que debe suplir cada uno de los componentes de la empresa. La parte fundamental son los mandos medios, porque son los que van a garantizar que todo funcione.
A nivel de diseño, va a haber un sistema muy orientado al control de rendimientos y factores de contingencia. En general va a tener que ver con el tema de mercados, porque ya son empresas de altos volúmenes de producción y esto implica que hay que tener mucha vigilancia de lo que pasa en el entorno y hacia dónde van las tendencias. Al igual que la burocracia profesional, tiene partes semiautónomas que tienen mayores niveles de descentralización, pero siempre con mecanismos de coordinación y acople con el ápice gerencial. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son 3 divisiones que pueden funcionar de manera paralelas. Entonces, por ejemplo, una agencia como la Toyota, por decir algo, puede trabajar con una división de repuestos, una división de vehículos nuevos y una división de vehículos usados. Cada una compra, vende, distribuye y organiza de acuerdo con sus prioridades estructurales. Esencialmente, el mecanismo de supervisión o de evaluación se basa en el rendimiento y en muchos casos en qué tantas utilidades logramos rescatar, la rentabilidad de cada área, ¿verdad? Salvo que no estemos en empresas de orden de producción de bienes y servicios, y si estamos en un orden más social, siempre va a haber un elemento financiero de por medio, ¿verdad? Ninguna operación puede prescindir de los recursos, pero ya la utilidad no es tanto o no es el objetivo, sino tener recursos para poder invertir. El adoctrinamiento es un mecanismo como de vender los valores y garantizarse que la filosofía de la empresa esté interiorizada. Vean el caso de Apple, por ejemplo, ¿verdad? Como Steve Jobs siempre insistió en tener una filosofía orientada a la innovación, por ejemplo, y que eso trascendiera a los departamentos. En general, bueno, esta segregación implica que haya portafolios muy claros de productos, mecanismos de supervisión, mecanismos de interconexión para verificar que cada área de la organización funcione adecuadamente. Bueno, y aquí está la radiografía del organigrama, donde vemos cómo hay suborganigramas dentro de la organización que funcionan de una manera probablemente muy similar entre sí. A veces incluso hay empresas que tienen diferentes submarcas, ¿verdad? Como es el caso de Toyota y Lexus, ¿verdad? O algunas empresas de electrodomésticos que manejan diferentes líneas de acuerdo con el nivel de sofisticación o de calidad o de especialización. Bueno, la burocracia duplicada es una especie de combinación de cosas, ¿verdad? Una burocracia maquinal con una forma divisional, por ejemplo. Entonces ahí pone el autor el caso de Coca-Cola o de McDonald's, donde cada local recibe directrices, pero a su vez tienen algunas discrecionalidades o posibilidad de tomar decisiones discrecionales. Eso sí, siempre hay márgenes para la toma de decisiones que deben estar muy claros para saber cuándo alguien ya necesita recurrir a la decisión o aval del supervisor. Bueno, aquí es esencialmente una ilustración de cómo podría ir una etapa unificada de producción que luego llegue a segregarse en una forma divisional, por ejemplo. ¿Verdad? Donde los insumos y los productos van hacia diferentes partes. Aquí hay una estructura de subproductos, ¿verdad? Donde ya la empresa más bien genera diferentes tipos de servicios o productos y los estructura para poder eh, trabajar lo que es la parte de producción y comercialización de maneras independientes. A veces esos subproductos son productos residuales. Hay empresas que, no sé, de repente se dedican a la fabricación de madera
y todo lo que sobra de los cortes, a alguien se le ocurrió que eso se puede procesar como una especie de acerrín, se mezcla con unos pegamentos, se tensa o se prensa con unas máquinas especiales y se generan unas láminas que ahora se les llama MDF, que es como una especie de madera artificial, y eso es mucho más barato y también se usa para producir muebles y entra en otro segmento de mercado, ¿verdad? Entonces es un poco el trabajar en función de cómo potenciar las utilidades a partir de utilizar al máximo todos los insumos de producción. Y finalmente tenemos la adocracia. La adocracia, de nuevo, puede haber actividades adocráticas. Yo de repente puedo convocar a un equipo para atender una situación inesperada, atípica o inusual, pero también hay organizaciones que funcionan de esa manera, principalmente organizaciones, dice el autor, de alta tecnología. En el caso del laboratorio de Franklin Chan, de repente hay un grupo que está a cargo del tema de la energía de plasma, pero se pueden reconfigurar para ver el diseño de un propulsor o se pueden reconfigurar para ver el diseño de otro proyecto específico. Aquí el principal mecanismo es la adaptación mutua, el mecanismo de coordinación. Hay un nivel muy horizontal, todos se ven entre sí como iguales, lo que permite que haya una mayor retroalimentación entre partes. El staff de apoyo es más relevante y el núcleo de operaciones es esencial, desde luego, porque son los que toman las decisiones y ejecutan las actividades. A nivel de diseño estructural, hay una descentralización, hay mucha flexibilidad en la toma de decisiones y son puestos muy especializados, ¿verdad? A nivel de contingencia, van a tener mucha más capacidad de reacción porque son organizaciones mucho más flexibles y van a verse, eso sí, afectadas por tendencias. Más que un tema de rendimiento, producción a gran escala, este tipo de estructuras son para innovar. Entonces yo puedo tener una división en una empresa farmacéutica dedicada a generar nuevos productos. Entonces no están dedicados a producir masivamente, sino más bien a tomarse el tiempo necesario para sacar productos innovadores que puedan ayudar a potenciar el negocio. De nuevo, son muy flexibles, muy especializados. Los esquemas de supervisión son menos específicos, aunque ciertamente hay supervisión. Y se orienta de nuevo a resolver problemas en el orden de cómo responder de una manera más innovadora a problemas comunes. Aquí vemos la radiografía de cómo ve MISPER esa estructura, donde vemos muy desdibujadas las líneas de mando y hay una gran relevancia de lo que es el núcleo operativo que se fusiona prácticamente con los tomadores de decisiones. Son entornos pues dinámicos y de altos niveles de complejidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la NASA o de Astra Rocket o empresas farmacéuticas. Las mismas áreas o departamentos que se dedican, por ejemplo, al diseño de vehículos, tienen que trabajar para lograr una innovación que supera la competencia, que oferte o genera un valor agregado para el producto, por ejemplo. Y de nuevo, existen las combinaciones, ¿verdad? Entonces, ciertamente puede haber diferentes componentes dentro de una misma organización. Bueno, creo que esto nos da una idea de cómo funcionan las estructuras organizacionales, nos ayuda a clasificar las organizaciones y esto es importante porque nos ayuda a entender cuál es su naturaleza y su lógica de funcionamiento y poder así optimizar los procesos de producción sin entrar en contradicciones entre sus características innatas y sus objetivos de producción y o resultados.